Hola, buenos días. Yo soy Blanca Angelina Campochel. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la licenciatura como químico farmacéutico biólogo. Esta es una actividad de la materia Tecnología Farmacéutica que es impartida por el doctor Rafael Manuel Mesh Álvarez y tiene como nombre Criterios Biofarmacéuticos de la Administración de Medicamentos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Como una pequeña introducción, nos dice que cuando tenemos la necesidad de administrar un medicamento para lograr una acción ya sea farmacológica, inmunológica o metabólica, eh, y también para establecer un diagnóstico médico, estamos buscando un efecto concreto, es decir, algo que no nos ocasione ningún tipo de molestia, ya sea como los efectos secundarios. En pocas palabras, un medicamento de muy buena calidad. Pero, ¿esto es posible? La respuesta es no, ya que existen ciertos factores fisiológicos o patológicos propios que influyen de manera decisiva. Esto sucede que al administrar un medicamento por cualquier vía extravascular con intención de obtener un efecto en un punto diferente al del lugar de su administración. Y pues bueno, una vez liberando este principio activo de la forma farmacéutica que lo presenta, el fármaco tiene 4 posibilidades, que es excretarse inalterado, metabolizarse en el lugar de administración y degradarse o absorberse de manera inalterada. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño esquema que es la relación de las diferentes disciplinas de la farmacia galénica actual. Y pues bueno, nos muestra, vamos a comenzar con la parte de aquí. Nos dice que se está dividiendo en dos, en fármaco y un excipiente. Esto tiene dos procesos tecnológicos. Se divide en operaciones básicas y operaciones de la fabricación. Después de que pase por esos procesos tecnológicos, pasa a ser una forma farmacéutica. Y ahí es cuando entra a nuestro sistema, ya sea en cualquier tipo de vía. De ahí pasa a las partículas de los fármacos en fluidos. De ahí pasa a ser un fármaco disponible y un fármaco en sangre por último. Y todas esas pequeñas fases se llama liberación, disolución y absorción. Bueno, después ocurre como un pequeño ciclo que es del metabolismo, luego distribución y eliminación. De ahí pasa a ser a un fármaco en biofase. Y bueno, es ahí cuando entra la farmacodinamia, ocurre una respuesta clínica, entra la farmacocinética, la biofarmacia y todo eso ocurre en su organismo y ahí es cuando nace la galénica. Y por fin, la tecnología farmacéutica. Y bueno, como tercer punto tenemos concepto de biodisponibilidad y de bioequivalencia. ¿Qué es la biodisponibilidad? Se entiende por biodisponibilidad la fracción del fármaco que alcanza inalterado la circunstancia sistémica, considerando que la concentración sanguínea es similar a la concentración en la biofase. Cualquier alteración en la biodisponibilidad de un fármaco implica cambios en la eficacia y, por lo tanto, efectos secundarios. Es fundamental estudiar, pues, las características físico-químicas de cada fármaco y también, pues, la capacidad en disolución y absorción, las características anatomofisiológicas de las diferentes vías de administración que tenemos nosotros para consumir los medicamentos. Y pues bueno, y por último también los recursos galénicos disponibles para formular el medicamento en función a las vías de administración que se seleccionen. Bueno, y aquí tenemos como cuarto número la liberación de fármacos. Una vez administrado por cualquier tipo de vía,
el fármaco abandona la forma farmacéutica que lo vehicoliza. Es decir, el fármaco pierde la forma en la que entró a nuestro organismo para así dar lugar a otras formas. Y bueno, vamos a ver un poquito de ellas. En las formas farmacéuticas líquidas convencionales, el principio activo se puede encontrar en disolución, emulsión y suspensión. También en las formas farmacéuticas sólidas pueden agruparse en dos grupos diferentes, las de sesión convencional y las de sesión sostenida. En las de sesión convencional debe desintegrarse o deshacerse para que, pues, en su segundo lugar, que es en la de, para que ésta pueda entrar a la sesión sostenida y así darle un segundo lugar al fármaco que sea capaz de disolverse. Por otra parte, en las formas de sesión sostenida, un poquito más allá dentro de este tipo de grupo, el fluido penetra en la matriz hasta que alcanza el fármaco y lo disuelve y ahí difunde desde el interior de la matriz al medio. En formas farmacéuticas semisólidas, el planteamiento es similar un poquito al de formas sólidas. Pues en este grupo tenemos 3 grandes mecanismos de liberación, que es la disgregación, la disolución y la difusión. Es importante mencionar que la disgregación solo es un mecanismo propio de formas farmacéuticas convencionales y usualmente no es el factor limitante a la incorporación del fármaco en nuestro organismo. Bueno, tenemos aquí algunos parámetros de disolución. Tenemos como coeficiente de solubilidad, que es la cantidad máxima de soluto que admite un disolvente. Tenemos también la velocidad de disolución, que pues es la velocidad, como su nombre lo dice, con que se alcanza el coeficiente de una solubilidad o concentración de una saturación. Y bueno, por último tenemos la fórmula, que bueno, aquí nos dice que la concentración va a aumentar hasta un punto en el que se alcanza la saturación. Y normalmente la ecuación que se utiliza para esto es la ecuación de Notches-Whitney, que la podemos ver aquí en la parte derecha baja de la pantalla, en donde nos dice que Q es la cantidad, S, la de aquí, es la superficie y SC es la concentración de saturación. Y C es la concentración disuelta. Y por último, D es el coeficiente de difusión y H es el espesor de la capa de difusión. Tenemos también la teoría de la capa de difusión, que nos dice el soluto en la interfaz sólido-líquido comienza a disolverse y la concentración aumenta casi instantáneamente hasta la concentración de la saturación. Tenemos otras dos fórmulas que nos dice que CS es una constante, por lo que podemos englobarla en K, que al final está en esta parte, y pues así la velocidad de disolución será directamente proporcional a la de la superficie. Y pues bueno, tenemos también la difusión como mecanismo de liberación. Este mecanismo es un poquito más predominante que los otros. Por decir, igual se encuentra muchísimo más en las formas semisólidas convencionales, como pueden ser en las pomadas, también se encuentra en formas tipo supositorios, en parches transmédicos y pues en formas farmacéuticas destinadas a otras vías. Y bueno, también nos da la última fórmula, en donde nos dice
que dq es la velocidad de difusión, d es el coeficiente de difusión, S es la superficie de difusión, dc es la diferencia de concentraciones, dx es la distancia entre dos planos de transferencia separados entre sí por una distancia infinitesimal. Bueno, tenemos también la absorción de fármacos. Entendemos por absorción que es el proceso de incorporación del fármaco en la primera célula del organismo, siempre y cuando vaya destinado a la circulación sistémica. Este carácter hidrofílico y lipofílico de las membranas influye pues notablemente en el paso de los fármacos. Según la teoría del mosaico fluido de Singer y Nicholson, las membranas celulares estarían formadas por dos capas lipídicas en las que se encuentran las proteínas. En la parte hidrofílica de las membranas estaría en contacto con el exterior celular y en el interior celular. Son membranas fosfolipídicas con restos de ácidos grasos, que estas pues, son orientadas al interior de la membrana. Bueno, tenemos también un esquema, un diagrama, que es del proceso de difusión de un fármaco a través de una membrana lipídica. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos tres partes: exterior acuoso, membrana lipídica y pues el interior acuoso. Que aquí lo que nos importa más bien es la membrana lipídica. Esto se hace con la incorporación a la membrana. De ahí, dentro de la membrana lipídica ocurre una difusión que nos conlleva a un espesor. Y pues ya en el interior acuoso es la salida de la membrana. Básicamente es incorporación, difusión y salida de la membrana. Es lo que nos quiere decir este mapita con referente a lo que ya habíamos hablado antes de los lípidos y así. La absorción de fármacos, pues aquí existen tres posibilidades de transferencia de fármacos a través de nuestras membranas, bueno, a través de nuestro organismo. Está la filtración o difusión convectiva, la difusión pasiva y el transporte activo. Como punto número 1 tenemos la filtración o difusión convectiva. Esta básicamente es donde el agua circula libremente a través de los poros acuosos por diferentes tipos de presiones a ambos lados de la membrana. Este es el proceso implicado en la distribución y es eliminado por vías renales. Tenemos también la difusión pasiva. Esta pues es una modalidad de transferencia a través de la membrana muy importante que está en el proceso de absorción de un fármaco. Básicamente es pues la diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana, el fármaco pasa pues de la zona mayor de mayor concentración a la zona de menor concentración hasta que alcance el equilibrio de ambos y pues así pueda ser detenida. O sea, llega a un punto en el que ya se encuentra nivelado, está en los dos lados de la membrana y ya no puede hacer nada, simplemente el proceso se detiene. Y por último tenemos el transporte activo, que pues esta es la transferencia de xenobióticos altamente especializada y medida por un complejo transportador de un carácter fundamentalmente proteico. Y bueno, pues tenemos algunos tipos de vías de administración de fármacos del organismo. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos las rutas, que son varias. Tenemos rutas de administración, de formas farmacéuticas, de propiedades físico-químicas, concentración del fármaco, etc. Y bueno, ya las vías de administración se dividen en dos. La primera es sin perfusión de tejidos. Y bueno, las principales rutas en este apartado serían las que nos mencionan aquí, que está la vía digestiva,
que es la administración oral, con deglución, mucosa bucal, y luego está la administración rectal, que en este caso tenemos vía pulmonar, vía nasal, vía ocular, vía vaginal y vía percutánea. Y el otro grupo es con perfusión de tejidos. Aquí pues está la intradérmica, la subcutánea y la intramuscular, que son un poquito, o sea, son las más conocidas. También tenemos los aspectos biofarmacéuticos a considerar en la administración oral de medicamentos. Estos se dividen en dos factores, los factores endógenos y los factores exógenos. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ellos. En los factores endógenos se dividen en dos, pues, ahora sí, en dos factores. Están los factores fisiológicos, que dentro de ellos está el vaciamiento gástrico, el tránsito intestinal y la interacción farmacoflora intestinal. En los factores patológicos están las alteraciones funcionales, resecciones totales o parciales. Por otra parte tenemos a los factores exógenos. Estos se dividen en dos factores y pues bueno, como primer factor tenemos que dependen de las características físico-químicas del principio activo o de la formulación. Y bueno, pues ahí nos dice el tamaño de la partícula, los polimorfos, dispersiones sólidas y mezclas eutécticas. Y también pues las caracterizaciones de la formulación. Y como otro factor, tenemos que dependen mucho de la interacción fármaco-fármaco o fármaco-dieta. Tenemos las interacciones fármaco-fármaco a nivel absorción y las interacciones fármaco-alimento a nivel absorción. Estos mecanismos físico-químicos tipo absorción nos quiere decir que es cuando se administran pues con dos fármacos y uno es capaz de absorber al otro en su superficie. También tenemos el mecanismo químico, como ya sabemos o podemos entender que es la formación de quelatos inabsorbibles o la modificación del pH digestivo. Estos mecanismos fisiológicos pues están en la administración conjunta de dos fármacos y pues está ahí para el otro en caso de que si uno de ellos afecta a la motilidad intestinal o al vaciamiento gástrico. Y pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado y espero que haya sido un poquito más entendible estos temas. Y pues bueno, gracias.